Vamos a hacer una presentación. La semana pasada, ahora lo va a explicar Dieguito Llamus. La semana pasada se celebró los 100 años de la radio. Así que Diego Llamus nos preparó un material recontra piola que lo lanzamos ahora ya. Hola Marce, muy buenas tardes para toda la banda tribunera. Estamos de festejo quienes amamos tanto los medios, sobre todo la radio. Porque claro, el aniversario, el cumpleaños fue el jueves, 100. Pero no todos los días se cumplen 100 años. Es que justamente nuestra queridísima radio ya es centenaria y se festeja toda la semana y por qué no, todo el año es carnaval, como dice la hinchada. Es que un 27 de agosto de 1920, un grupo de estudiantes de medicina en ese momento, liderados por Enrique Susini, transmitió por primera vez como una prueba, como un juego, desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la ópera Parsifal de Richard Wagner, por lo cual fueron llamados los locos de la azotea. Así comenzó el camino de la radio. Después se sucedieron más conciertos, que fueron un furor en ese tiempo. Empezaron los noticieros, las publicidades, el surgimiento de Radio Argentina, de aquella experiencia, el de más radios, casi todas las legendarias que conocemos hoy, El Mundo, Rivadavia, Splendid, Mitre, Belgrano, y un pilar de la radio, el deporte. En 1923, el boxeo, con la espectacular, inolvidable pelea de Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en Estados Unidos. Y en el 1924, el fútbol. Efectivamente, un 2 de octubre de 1924 fue la primera transmisión de fútbol. Fue el punto inicial de lo que hoy tanto vibramos y vivimos los que amamos este medio, el periodismo, el fútbol, el deporte. Y fue con una Argentina-Uruguay. Otra vez los clásicos y los colosos rioplatenses involucrados en un hecho importante. Como hace unas semanas narramos los 90 años de la primera final mundialista, es que eran los únicos dos importantes en esa época. Los europeos estaban muy atrás en el nivel de selecciones y se venían enfrentando muy seguido. Uruguay venía de ser campeón en los Juegos Olímpicos de París en 1924 y para celebrarlo realizó dos amistosos con Argentina, uno en Montevideo el 21 de septiembre que terminó 1-1, una semana después se jugó la revancha en la cancha de Sportivo Barracas, todo bien a tono con ese tiempo, ¿no? Pero ese encuentro fue malogrado. ¿Por qué? Porque se desbordó la capacidad del estadio, que era de 40.000. Tanta expectativa causó ese cotejo revancha que llegaron casi 60.000, la gente invadió el campo y el árbitro, que era el uruguayo Ricardo Ballarino, tuvo que suspender el partido apenas jugados 4 minutos. Muy bien, se tuvo que reprogramar para el jueves 2 de octubre, bajo ciertas medidas que los uruguayos aceptaron, como restringir el acceso, aumentar el precio de las entradas y sobre todo la colocación de un alambrado rodeando las tribunas. Como era contra los campeones de los Juegos Olímpicos, se lo llamó alambrado olímpico. Con esas medidas hubo 30.000 personas, se cuenta, entre ellas, se dice, nada menos que Carlos Gardel, junto a su guitarrista Guillermo Barbieri. Y también un grupito de hombres de Radio Argentina, Horacio Martínez Sever, que era un radioaficionado, Atilio Casime, un cronista del famoso, legendario Diario Crítica, muy de moda por ese tiempo, y un grupo de hombres al comando de Enrique Susini, justamente el gran responsable de aquella primera transmisión de Los Locos de la Azotea, que se ubicaron en una tarima sobre uno de los vestuarios de la cancha de Sportivo Barracas. Martínez Sever era muy conocedor del ambiente radial ya en esos primeros tiempos. Instaló 3 micrófonos, uno para él, otro para Casime y otro para registrar el ruido del público, ¿eh? Apenas la radio estaba en sus inicios y sin embargo ya la producción era bastante avanzada. Eso sí, Argentina y Uruguay no perdonaron ni el debut de las transmisiones radiales de fútbol. Fue un partido terriblemente áspero, pasó absolutamente de todo y nunca Martínez Sever y compañía se hubieran imaginado lo que tuvieron que contar. Primero, el gol olímpico de Cesario Onsari, aquel delantero wing izquierdo, como se decía en ese tiempo, de Huracán, que ejecutó un córner y marcó un gol directamente a los 15 minutos, por lo que, como el alambrado, se lo llamó gol olímpico. Pedro Sea, el gran Pedro Sea, empata a los 29 minutos,
pero el gran Domingo Tarascone, el crack de Boca, desniveló a los 53 y fue triunfo de Argentina por 2-1. Y en un partido que era un amistoso, era porque los celestes pusieron pierna fuerte, fracturaron al defensor argentino Adolfo Celi, que tuvo que ser cambiado. Esto es bueno resaltarlo porque en ese momento, el año 24, los cambios no existían, pero por cortesía uruguaya pudo ser reemplazado. Y como pasa también ahora, la gente empezó, como respuesta, en represalia, a arrojar piedras, botellas contra los rivales, algunas incluso contra el arquero Masali, que no tenía absolutamente nada que ver, por lo cual, obviamente, los visitantes se tuvieron que ir de la cancha. Los argentinos fueron atrás de ellos a pedirle que por favor volvieran, que terminaran el partido. Volvieron los uruguayos y la gente invadió la cancha, los tomó por sorpresa y los empezó a agredir. Así de escandaloso, bien a lo Argentina-Uruguay, fue ese partido, amistoso, repito, y esa primera transmisión radial. Verdaderamente, Martínez Sever y sus compañeros, también, como aquellos pioneros del año 20, fueron los locos de la azotea. Con semejante debut, ¿qué otra cosa decir? Bueno, Marce, un placer como siempre estar en Tribunero Radio y será hasta el lunes.